Ayer pasamos mucho tiempo investigando el contexto histórico de los eventos que Mateo describió en su Evangelio. Hoy veremos la segunda parte del contexto histórico, la del escritor y su audiencia. Queremos descubrir quién escribió el texto que estamos estudiando. También queremos averiguar por qué, cuándo, dónde y para quién fue escrito. Encontrar esta información nos ayudará a entender la intención del pasaje. Como hemos observado en el pasado, los diccionarios bíblicos, los comentarios y las introducciones a la Biblia son excelentes lugares para encontrar información sobre el contexto histórico del pasaje. La biblioteca bíblica compila la información que necesitas en un lugar central para facilitar el acceso. Hemos accedido a la guía de libros bíblicos en un video anterior para ver el género del pasaje, pero esta guía contiene mucha más información que nos ayudará a entender el contexto histórico del escritor y la audiencia a la que escribe. Podemos acceder fácilmente a la enciclopedia bíblica desde el menú de herramientas. Escribamos Mateo en el cuadro de búsqueda y seleccionamos Evangelio de Mateo, Escritura. Aquí podemos explorar el origen, quién lo escribió, cuándo lo escribió y por qué lo escribió, el trasfondo, incluidos los destinatarios, lugar en el canon y significado del libro de Mateo. Antes de interpretar el texto, es absolutamente esencial que conozcamos esta información de fondo. Es fácil quedar abrumado por la cantidad de información aquí, pero si podemos leer un breve artículo de cada sección, será información suficiente para tener una perspectiva general del Evangelio de Mateo. Podemos simplemente hacer clic en uno de los enlaces, leer el artículo y agregar la información importante que encontramos a nuestro documento de recortes. El elemento más beneficioso de esta guía de libros es la acumulación de múltiples perspectivas sobre cada tema. En el pasado, tendríamos que abrir múltiples comentarios y diccionarios bíblicos para encontrar los diferentes puntos de vista. Logos hace que indagar en estos recursos sea realmente conveniente. Quizá no pasemos menos tiempo estudiando el pasaje, pero el tiempo que invirtamos será en la lectura del material y no solamente en cambiar las páginas para acceder a él, de forma que será más provechoso. Hagamos una pausa en nuestro recorrido de la guía de libros bíblicos y pensemos en la teología bíblica. La teología bíblica busca entender los temas y énfasis de los diferentes libros y escritores de la Biblia, y luego ver la conexión de ese libro o escritor con la narrativa general y el tema de la escritura. Comprender el énfasis y temas de Mateo nos hará sensible a esos temas cuando aparezcan en el pasaje que estamos estudiando. Encontramos distintas entradas sobre el tema: énfasis, interpretación, mensaje, teología y significancia de Mateo en la sección de significado de la enciclopedia bíblica. El último contexto en el que pasaremos el tiempo es el contexto cultural, también llamado contexto social. Cuando estudiamos el contexto histórico, observamos los detalles del evento descrito y las circunstancias que rodean la escritura de ese pasaje. Estudiamos el contexto cultural de un pasaje para comprender las costumbres, las tradiciones, la economía, la política y el entorno social. Al estudiar el contexto cultural, estamos tratando de averiguar cómo era la vida para quienes escribieron la Biblia y para aquellos a quienes escribieron hace tanto tiempo. Al interpretar la Biblia, debemos resistir la tendencia a leer el pasaje sin considerar la sociedad a la que fue escrito. Muy a menudo, la comprensión de nuestra propia cultura eclipsa la cultura de aquellos que vivieron y escribieron la Biblia. Un gran ejemplo es el bautismo de Jesús. A menudo permitimos que nuestra comprensión de la práctica del bautismo en nuestras iglesias hoy día influya en nuestra comprensión de lo que Juan estaba haciendo en el desierto y por qué Jesús fue bautizado. Hay dos maneras de acceder al contexto cultural del pasaje: fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son textos escritos al mismo tiempo que el texto que estamos estudiando. Por ejemplo, Josefo escribió sobre la sociedad y la historia del mundo antiguo, particularmente del pueblo judío, durante el primer siglo después de Cristo. Las mejores fuentes secundarias en el trasfondo de la Biblia son obras contemporáneas que, con ayuda de fuentes primarias y de la arqueología, contienen todo lo que sabemos hoy sobre el mundo antiguo y describen la cultura del mundo bíblico. La mayoría de los comentarios describen el contexto social de los pasajes que cubren,
pero altamente recomendable es que cuente entre sus recursos con obras como Guerras y Antigüedades de los Judíos, de uno de los historiadores más célebres del cristianismo primitivo, Flavio Josefo. Sus escritos hacen posible conocer la sociedad judía en torno a la vida de Jesús y el contexto histórico en el que se desarrolló la iglesia primitiva. En el pasado, las fuentes primarias estaban reservadas casi exclusivamente a los estudiosos. Tuvimos que confiar en fuentes secundarias para la información de fondo. Con los avances en la tecnología, las fuentes primarias son cada vez más accesibles, pero en ninguna parte son más accesibles que en la sección de conceptos culturales de la Enciclopedia Bíblica en Logos. Veamos cómo la sección Conceptos Culturales nos ayudará a entender por qué Jesús estaba ayunando en el desierto y cómo el concepto de ayuno en el mundo antiguo puede ser diferente de nuestra experiencia y entendimiento moderno. Haz clic derecho en la palabra ayunando en versículo 2. Elige el trasfondo cultural de ayuno de la derecha y haz clic en Enciclopedia Bíblica. Este reporte nos dirige a recursos gráficos, pasajes, diccionarios y muchos otros elementos relacionados con el ayuno. El diccionario de la Biblia de Lexham explica que en el Evangelio de Mateo marca un contraste en la práctica del ayuno cuando Jesús enseña a sus discípulos que ayunen en maneras que sean visibles solo al Señor. Cuando ayunaran no debían desfigurar sus rostros o mostrarse tristes, sino lavar sus rostros y ungirse las cabezas con aceite, para que solo Dios supiera que estaban ayunando, según Mateo 6, 16 al 18. Esta perspectiva contrasta con Lucas y Hechos, que demuestran el ayuno como una parte de la adoración, Lucas 2:37, Hechos 14:23. También se distinguen del Antiguo Testamento y de la literatura intertestamental, que demuestran el ayuno como una exhibición externa de penitencia, dolor y súplica. Puede continuar leyendo para encontrar otras referencias al ayuno y diferentes ocasiones en las que se practicó en la Biblia. Uno de los elementos más impresionantes de trasfondos culturales es la habilidad de buscar un concepto en Biblias o incluso en la biblioteca. Esta amplía sus habilidades de búsqueda de palabras o conceptos. La búsqueda de una palabra deja fuera sinónimos o conceptos que no pueden ser expresados por una sola palabra en español. La búsqueda basada en conceptos ayuda mucho a esta limitación. Haz clic derecho en Ayunando de nuevo y elige el trasfondo cultural para ayuno. A continuación seleccionaremos Buscar todos los recursos. Tenemos un buen número de resultados. Sería buena idea limitarlos. Escribe orar, asterisco, dentro, antes de nuestra sintaxis de búsqueda. Esto buscará palabras relacionadas con la oración dentro de pasajes etiquetados con el concepto cultural de ayuno. El resultado nos deja ver una fuerte conexión en la Biblia entre la oración y el ayuno. Esto nos ayuda a entender lo que Jesús estaba haciendo en el desierto. Añadamos estas ideas a nuestras notas haciendo clic derecho en el versículo 2, eligiendo la referencia y seleccionando Agregar una nota a mis notas en Mateo 4. Aquí está tu asignación. Lee varios de los artículos en la guía de libros bíblicos en la Enciclopedia Bíblica sobre Mateo. Lee por lo menos uno de cada sección y registra tus hallazgos en tu documento de notas. Continúa explorando la sección de trasfondos culturales de la Enciclopedia Bíblica sobre el ayuno. Encuentra otros 3 puntos de vista y anótalos en tu documento de notas. Encuentra otro concepto cultural en Mateo 4 del 1 al 11 y explóralo en la Enciclopedia Bíblica. Ejecuta una búsqueda de proximidad y registra tus ideas en tu documento de notas. Este es el último video que trata del contexto de Mateo 4. Mañana pasaremos a la siguiente etapa en el estudio de la Biblia, la interpretación.